Yo no sé cuántas veces tú te has sentido tan deprimido, tan angustiado, porque no sabes qué hacer. La situación por la cual estás atravesando es una situación complicada. Ves que todo está en tu contra. Aparentemente todo está en tu contra. Los compañeros de trabajo te pasan maltratando, tu jefe está a punto de despedirte del trabajo o te acaban de despedir del trabajo. No encuentras cómo generar recursos económicos, no encuentras cómo salir adelante. Ves que una enfermedad ha llegado a tu vida o a la vida de un familiar tuyo. No sabes cómo superar ese momento difícil y ves literalmente como si la noche oscura está encima de ti y como si anduvieras navegando en un mar de la vida, en un mar turbulento en donde las olas te lanzan de un lado para el otro y la oscuridad te acecha y tú no sabes si tu barca va a soportar o va a terminar hundiéndose. Quiero decirles que eso le pasó a los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Cuando vamos a la Biblia y nos vamos a San Mateo 14, y en San Mateo 14 nos podemos dar cuenta en los versículos del 13 en adelante, Jesús alimenta a una multitud. Fíjense, Jesús estaba predicando a esta multitud y les estaba hablando de las noticias, de las buenas noticias del reino de Dios. Pero vio que la gente estaba ya por tanto tiempo escuchándolo y le dijo a sus discípulos, no podemos dejar ir a su casa a esta gente así, porque se va a desmayar en el camino. Entonces démosles de comer. Y la historia bíblica de San Mateo 14, del 13 en adelante, dice que les dieron de comer a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Fíjense, yo no sé cómo es la tierra de Israel, no sé cómo era en aquella época, pero por lo menos en estas tierras latinoamericanas, si hay 5,000 hombres, quiere decir que hay muchas más mujeres y muchas más niños. Estamos hablando de una concurrencia como de 15,000 personas. Digamos que hay 5,000 hombres, 5,000 mujeres, una mujer por cada hombre y digamos que hay un niño por cada familia, dos niños por familia, qué sé yo. Mira, era como 15,000 a 20,000 personas, por ahí más o menos la cantidad que Jesús alimentó aquel día. Ahora, si nos ponemos a pensar en todo ese contexto, Jesús estaba predicando, después los discípulos dieron de comer a la gente, los discípulos estaban cerca de Jesús, estaban con Jesús literalmente, pero Jesús, versículo 22 de San Mateo 14, dice que después de todo esto que les conté, Jesús hizo que sus discípulos se subieran a la barca para cruzar el lago antes que él y llegaran al otro lado mientras él todavía despedía a la gente. Fíjense cómo es la historia. Jesús predicó, le dio de comer a unas 15,000, 20,000 personas, más o menos, la Biblia dice 5,000 hombres, y luego les dijo a sus discípulos, súbanse a la barca y váyanse al otro lado. Yo llego en un momento, voy a despedir a la gente. Y Jesús despedía a la multitud. Me imagino que se le acercaban y platicaban con él y él los despedía y la gente se estaba yendo. Cuando hubo despedido, dice la Biblia en el versículo 23, a la multitud, Jesús se subió a una montaña, se subió al cerro a orar a solas. Y cuando Jesús estaba orando, llegó la noche y se encontró ahí solo, en la montaña, orando. Versículo 24 de San Mateo 14. Mientras la barca ya iba bastante lejos de tierra firme, las olas azotaban la barca porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Y cuando los discípulos le vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo, diciendo, ¡un fantasma! Pero Jesús les habló diciendo, calma, yo soy, no tengan miedo. Muy bien, terminemos ahí la lectura. ¿Se dan cuenta todo el contexto que les he contado? Hubo una reunión, los discípulos estaban con Jesús, los discípulos ayudaron a alimentar a las personas. Luego de la reunión la gente se empezó a ir, los discípulos suben a la barca, van a atravesar el lago antes que Jesús, y Jesús cuando despide a toda la multitud sube al cerro a orar. Pero mientras él oraba vino una gran tempestad, una tormenta que azotaba la barca donde estaban los discípulos, la azotaba. Y la oscuridad total a la cuarta vigilia de la noche, más o menos las 3 de la mañana en adelante.
Y ahí Jesús aparece caminando sobre las olas en dirección a la barca. Y los discípulos, cuando ven caminando a Jesús en el agua, piensan que es un fantasma. Y de hecho gritan en San Mateo 14, 26, gritan y dicen, ¡un fantasma! Y Jesús en el versículo 27 les dice, calma, no tengan miedo, yo soy. ¿Quién se acercaba a Jesús esa madrugada? A la barca era Jesús. Quien se acercaba era Jesús. Los discípulos pensaban que era un fantasma, pero el que se acercaba era nuestro Señor Jesucristo. Los discípulos pensaban que era un fantasma porque la noche estaba oscura, la tormenta estaba copiosa, la barca estaba siendo azotada para todos lados, pero Jesús caminaba hacia ellos. Y cuando Jesús subió a la barca, ustedes saben, ahí viene la historia de Pedro, que se baja, camina, etcétera, ¿no? Pero cuando Jesús sube a la barca, se calmó la tempestad, se hizo grande bonanza. Yo les quiero llevar a esta reflexión. Los discípulos acababan de haber estado con Jesús. Acababan de haber servido juntamente con Jesús a estas multitudes. Habían alimentado a la gente, no solo físicamente, sino también con la palabra del Señor, porque Jesús había estado predicando. Después de que ellos habían estado con Jesús, se retiran de Jesús, se van al mar y Jesús se queda solo, lejos de ellos. Y cuando se retiran de Jesús, empieza la barca a ser azotada por las olas. Y ellos piensan que se van a hundir. Cuando Jesús ve que se están hundiendo, que está difícil la tormenta, camina hacia ellos. Y cuando llega hacia ellos, ellos tienen miedo. Y gritan, un fantasma. Y Jesús dice, cálmense, yo soy. No tengan miedo. Yo no sé si a ti te ha pasado lo mismo. A mí sí me ha pasado lo mismo. Yo no sé si a ti te ha pasado lo mismo. Que has estado sirviendo en la iglesia, que has estado sirviendo al lado de Jesucristo, si lo podríamos ver de esa manera. Has estado predicando la palabra de Dios, has estado llevando comida a otros, has estado sirviendo en la iglesia, has estado haciendo 1000 cosas para Dios, pero en un momento dado te alejas de Jesucristo, te alejas un poquito de Cristo, te empiezas a enfriar y empiezas a ver la vida tan tormentosa. Empiezas a ver que los problemas te están acechando tanto y no sabes cómo hacer. Conoces a Jesucristo, has servido con Él, has trabajado para Él, pero la vida te está golpeando demasiado. Y en esos momentos piensas que lo que se está acercando a ti es un fantasma, cuando Jesús es el que se está acercando a ti y te dice, calma, no tengas miedo, yo soy. Muchas veces pensamos que esa enfermedad que llegó a nuestro cuerpo es un fantasma que nos va a quitar la paz. Muchas veces pensamos que esa pérdida de empleo que tuvimos es un fantasma que llegó para botarnos. Muchas veces pensamos que la falta de recursos económicos es un fantasma. Muchas veces pensamos que todo lo que tenemos en contra es fantasma, que nos va a botar, pero no. Es Jesucristo el que se acerca a nosotros a través de esas circunstancias y nos dice, no tengan miedo, cálmense, yo soy. Yo no sé cuántas veces has tenido miedo en la vida por situaciones que te rodean. Yo he tenido miedo muchas veces. Compañeros de trabajo locos que pasan maltratándolo a uno, pilotos en la carretera locos que te ponen el carro encima, enfermedades que vienen a la vida y uno no sabe qué hacer para salir adelante, tanta situación complicada que hemos vivido. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero a mí sí me ha pasado. He tenido miedo muchas veces y he pensado que eso que está acechando a mi vida es un fantasma, cuando realmente puede ser Jesucristo que llegó a mi vida, así como en San Mateo 14, y me dice, calma, yo soy, no tengas miedo. Si hoy estás pasando por momentos de dificultad, momentos tan complicados en tu vida, piensa en Jesucristo. Él está tan cerca de ti. Él no te va a dejar que te hundas en ese mar de problemas de la vida. Aquella madrugada, Jesús no dejó que sus discípulos se hundieran en el mar de Galilea. Cuando la barca estaba siendo azotada, cuando la noche estaba oscura, cuando ellos pensaron que no tenían una solución y que se iban a morir, Jesús aparece caminando sobre el agua y les dice, calma, yo soy, no tengan miedo.
Yo no sé si hoy estás tú pasando por un problema difícil, por una dificultad tan seria, y sientes que Jesús te abandonó. Aquel día los discípulos estaban solos porque Jesús se quedó en la montaña orando, y quizá tú hoy sientes que Jesús te abandonó, sientes que estás tan lejos de Él y no encuentras, tú oras, tú clamas y como que Jesús no llega en tu auxilio. Pero calma, porque a través de ese problema que tú estás atravesando, a través de esa dificultad que estás viviendo, allí es cuando Jesús se está acercando a tu vida y te dice: no tengas miedo, yo soy, no tengas miedo. El miedo es una característica de los seres humanos cuando nos encontramos acechados por alguna dificultad. Lo primero que viene a nuestro corazón ante las dificultades es el miedo. Pero la fe tiene que contrarrestar el miedo. Y este momento, a través de Facebook, yo estoy aquí para decirte que no tengas miedo. Si ya creíste en Jesucristo, si ya le abriste tu corazón a Él, si has servido con Él, si has trabajado para Él, así como los discípulos aquel día en San Mateo 14. Estaban trabajando, repartiendo comida, haciendo de todo, pero después se alejaron de Cristo un momento y ahí vino la dificultad. Yo no quiero decir que tú estés alejado de Cristo, no. Simplemente quiero decir que quizá no has visto que Jesucristo es el que quiere llegar a tu vida a través de esa enfermedad que hoy te está angustiando. Quizá no has visto que Jesucristo es el que quiere llegar a tu vida a través de ese problema que te ha permitido atravesar con esa persona tan molesta que está ahí lastimando tu vida. Yo no sé si has pensado que Jesucristo es el que quiere llegar a tu vida a través de eso que aparentemente hoy te está faltando. Pero no es que te falte nada, lo que te falta es invitar a Jesucristo para que se suba a tu barca y para que juntos caminen por ese mar de dificultades de la vida. Jesús está tan cerca de ti. No tengas miedo. Sigue adelante. Aquel día, en San Mateo 14, Jesús les habló diciendo, el versículo 27, y les dijo: cálmense, yo soy. No tengan miedo. Eso te dice Jesús hoy. Cálmate. Yo soy. No tengas miedo. Si te has sentido lejos de Dios, si de verdad antes servías en la iglesia, antes estabas dedicando tu vida a Jesucristo, pero te has sentido lejos del Señor, o quizá no le conoces en tu corazón, no has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, este es un momento maravilloso para abrir tu corazón a Él, para decirle: entra a mi corazón, perdona mis pecados, límpiame, te recibo como mi Salvador, pero no solo como mi Salvador, sino también como mi Señor. Y si tú ya le habías recibido a Jesucristo, ya le conoces y has caminado con Él, pero te sientes lejos de Dios, hoy es un buen momento para decirle: Señor, perdóname, me entrego a ti, quita de mí toda la carga de pecado, toda la dificultad que me hace estar lejos de ti. Yo me arrepiento de toda esa frialdad espiritual que he tenido y te pido que entres a mi barca y que gobiernes tú, que manejes tú mi vida. Te doy el control de mi vida, tú eres el Señor y contigo en mi barca todo marcha feliz. Eso decía aquel corito que cantábamos cuando éramos niños en la escuela dominical. Con Cristo en mi barca, todo marcha feliz. Yo no sé si se acuerdan de ese hermoso coro. Con Cristo en mi barca, todo marcha feliz. Todo marcha feliz. Invita a Jesucristo a morar en ti y a que Él gobierne tu vida. Y a que Él sea realmente el que tiene el control de todos tus pensamientos, de todas tus palabras y de todas tus acciones. Jesucristo es el Señor, Él es el Rey de Reyes, el Rey del universo, pero también Él quiere ser el Rey de tu vida, el Señor de tus acciones. Que todo lo que tú hagas sea para honrar y agradar el nombre de Jesucristo.